a presentar a Patricia Raffaellini con La museología es un problema cultural. Bueno, tengo el honor de haber sido acompañada primero de la charla del profesor Chacón, que me dio todo el pie para la parte histórica y recordar nuestra memoria. Sí, pero no puedo sacarlo. Preparé a último momento algunas pequeñas cosas de reflexión. Creo que está en un formato PDF, el último que te envié anoche. Bueno, no importa, el que esté, si no, no importa. Lo importante, y sobre todo después acompañando lo que dijo recién Carlos, no te escondas que somos compañeros hace un montón de tiempo. ¿Recibiste? No lo recibí. Bueno, no importa. Después cualquier cosa se lo envío por si lo quieren ver, simplemente un apoyo de reflexiones y preguntas. ¿Por mail me lo mandaste? Sí. Si no, no importa. Lo importante ahora es posicionarnos en estos dos puntales que nos dejaron nuestros compañeros, profesores y compañeros: museos, museología, musearia. Ya nos invitaron a una reflexión y a una dialéctica entre tradición o traición. Estaríamos en este, parecemos ya en la hora del culebrón, en la hora de la reflexión. No importa si no está el PowerPoint. Bueno, no importa, no hay problema, no lo chequeamos antes, es meramente una pequeña reflexión. Sobre todo porque en estos últimos años, constantemente con este auge de las gestiones culturales, fui convocada a hablar muchísimo de lo que esto que se llamaría batalla cultural, y por lo cual estas reflexiones para compartir me voy a posicionar, por eso me gusta haber sido acompañada por Carlos, en primero una postura de dialéctica, y voy a leer algunos punteos, ya que no tenemos el PowerPoint, para poder acompañarnos en la reflexión. Me paro desde el marco teórico de la dialéctica al principio, voy a leer la definición, que es lo único que voy a leer desde un punto de vista técnico, como teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y la confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. Esta es mi invitación para este encuentro, esta celebración de los museólogos y de la profesión del museólogo en la Argentina, nada más y nada menos, en esta Argentina del siglo XXI. Es una invitación, ya que no vamos a tener el apoyo tecnológico, que eso me gusta mucho más, a un silencio reflexivo, que las imágenes no se empiecen a aturdir y empezar a usar nuestra memoria para analizar nuestra trayectoria como profesión y construcción de una identidad nacional y los desafíos que se nos presentan. La tradición sabemos que es el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas, con su término completo, por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Transitamos, todos lo sabemos, estamos en el 2023, el final de lo que Simón Bauman definió como una modernidad líquida, una cultura líquida que fue disuelta en tantos no lugares que las instituciones museos, en la vorágine acelerada al que fue expuesta la sociedad, no solo se adaptaron a las demandas de sus públicos, sino que muchos también se transformaron en no lugares y se subieron a estas olas del cambio. Una pequeña reflexión que me pasó con los alumnos, que yo trabajo en el área de diseño multimedial y doy una cátedra específica a instituciones culturales. En estos últimos 4 o 5 años, los jóvenes profesionales que están tratando de generar una identidad institucional se encuentran con que estas instituciones no tienen colocada su misión y su visión sustantiva, porque se adaptan a las modas del momento. Un tema interesante en nuestra reflexión. Pero haciendo foco en los minutos que nos quedan
en este encuentro nacional. Hoy, 2023, nos encontramos con la necesidad de ser diques, como bien comentó recién Carlos, de contención de la memoria, ante la inundación de relatos y experiencias que fueron desdibujando la visión de la institución, ante nuevas generaciones que ignoran incluso qué fue el siglo XIX con su voracidad de progreso. Sabemos que la institución Decimonónica Museos la heredamos de la Ilustración y del cientificismo y nace como un grito de batalla. Por eso, el concepto de batalla cultural no estaría mal ubicarlo, porque el museo nace como un grito de batalla en ese triste y sangriento año de 1793, que hoy los franceses lo conocen como el año del terror. Pero la museología, ciencia y praxis que hoy fue forjándose en el siglo XX, permitió ir reflexionando sobre su razón de ser y permitió dejar sentado una ética y un semillero de acciones, teorías y ejemplos que nos permiten hoy, siglo XXI, reposicionarnos en la praxis museológica, corriéndonos del escenario de la confrontación y la batalla, y sería la batalla cultural puntualmente, tomando el concepto de violencia estructural de Galtung, e incluso ahí donde está ubicada la violencia cultural, como una dialéctica ideológica que nos está llevando incluso a perder el sentido de la propia esencia humana. Sabemos que la ideología es una patología y usa todos los instrumentos que puede para imponer su capricho. Es un lobo que siempre va a ser con sangre y anulando a la contradicción, como enuncian los primeros postulados revolucionarios de 1793. En este silencio reflexivo, colegas, los invito a reflexionar desde el lado, entonces, no de la confrontación y la batalla cultural, sino, como bien comentamos en las charlas precedentes, de la construcción. Silencio reflexivo que nos invita a releer y poner en valor el germen, la esencia práctica de la museología. Y por eso me corro del escenario creado precedentemente por la Ilustración, por los rivales antagónicos y héroes de bronce creados para imponer una idea y hacer usufructo de ella. Todos sabemos que tenemos museos creados decimónicamente y que hubo una realidad construida muy diferente a lo que fue el Museo de San José que nombramos en la parte anterior de nuestro encuentro. Recuperemos la naturaleza de la cultura, en la cual la cultura, por ser el culto y cultivo del hombre en su especificidad, tomó la institución museo como uno de sus escenarios y centros de acción. Incluso en los marcos teóricos del siglo XX, cuando Teodoro Adorno jugaba con la asociación Museo-Mausoleo, sabía que la cultura era el humus en donde se debía sembrar la revolución. Este siglo XX nos deja un campo maduro de reflexiones y de instituciones sobre la razón del ser del museo, el porqué de su importancia en su relación del constructo social del hombre como ser político, y aquí tomo la relación política y me posiciono en lo que es, en este punteo que estamos haciendo, en las concepciones naturales de la polis de la filosofía griega y de la filosofía grecolatina cristiana, que son el germen, la semilla de una práctica social y cultural equilibrada del hombre con Dios y su entorno, anclada en el bien común, no en la confrontación. Este marco de acción es el que construyó nuestra identidad política, social y cultural en más de 600 años de historia y fue interpretada lentamente por los existencialismos hasta decidir ser eliminada por el ideal ateo e imanentista que está disolviendo incluso al hombre y a su historia real. Estos bienes culturales tangibles e intangibles son los que van dando sentido incluso a nuestros hábitos, a nuestros modus, a nuestras formas de ser, actuar y vivir, y lo que nos permite diferenciarnos de otras culturas. Esta identidad se posiciona en una tradición que implica una trayectoria, un pasado y un pasado que, retomando nuestra identidad hispana y latina,
posee un pater, un punto de inflexión que da el origen y del cual se construye una sumatoria de bienes tangibles e intangibles que son el corazón, la razón de ser de nuestra profesión, que conforman un patrimonio identitario particular, diferenciador, que por estar situados en un territorio, él mismo adquiere la denominación de patria. Por eso la patria es un don. La nación es una tarea a construir, pero la patria es un don porque es el lugar donde nacemos. Esa razón de ser hoy, con las prácticas y modos, hasta perdió y su nombre se disolvió, como bien comentamos precedentemente, en acciones culturales que son tan líquidas que parece que todo es lo mismo. Pero sabemos muy bien que no lo son. No solo desde lo intuitivo, hay un núcleo duro que en las nuevas generaciones que se están conformando de profesionales no es transmitido, ni siquiera en sus programas de enseñanza ni en los marcos teóricos que se transmiten. Es decir, tomemos en cuenta en este silencio reflexivo que esta es una invitación a una pausa, a reconocernos como profesionales e ir recuperando esta semilla que dio origen a esta realidad y a nuestra realidad con sus luces y con sus sombras. Somos profesionales de la memoria, como vinimos marcando en la charla anterior, pero una memoria sustentada en el dato, en el objeto, que nos permite tejer esos silencios del pasado para dar sentido a cada presente. Vivimos cada vez más inmersos en los universos del anonimato, cada vez más interactuando con relaciones etéreas, cada vez más intangibles, nubes que buscan materializar redes, vínculos sociales por instantes, solo instantes, transitando el reino de la inmanencia que lentamente va destruyendo nuestro ser. Museos que solamente se presentan en un handstand y que no invitan a ser recorridos y vivenciados. El museo como institución y la práctica museológica como filosofía posee ese arte de contener y resguardar con alma ese pasado. Es institución mediadora, como destaca Bernard Deloche, que permite al hombre interactuar con su pasado, ser ese espejo portador de una promesa de eternidad. El museo es una imagen del hombre y la sociedad que refleja. Es la experiencia privada de nuestra memoria. Nuestra memoria en lo privado es muy selectiva, por lo tanto el museo, si no cumple su rol, puede ser manipulado por la ideología y permite también solo mirar lo que quiere de ese pasado, manipular nuestra memoria y construir héroes de bronce. Durante el siglo XIX, el cientificismo ateo traslada el lugar de culto al museo y ese paso generó ese motor de cambio de la museología que heredamos. Ahí la tenemos. Ahí está. Ah, bueno, vamos, anda pasándolas para que queden como fondo, no importa. Por eso, el museo como institución debe correrse del lugar de la confrontación. Y no me gusta cuando me convocan, y hablo del tema en ámbitos de los más disímiles, trato de correrme del lugar de la confrontación, porque la cultura es sumar diversidades para ir construyendo la patria como don en una nación fuerte y soberana. Por eso el museo como institución debe correrse de la confrontación, del museo político como área de construcción de poder ideológico, que ignoran esa mirada reflexiva hacia el pasado y ser un instrumento de resguardo y construcción de una memoria social. Como un tejedor no puede dejar de tener en cuenta todos sus hilos para poder tener un textil rico, sólido, creativo, bello, y sabemos que la belleza sana. La práctica museológica debe garantizar esa selección, como bien hablábamos recién. Se escondió Balboa. Acá estamos. Que no, que todo tenemos que resguardar, no podemos, es un titán que se está hundiendo. Debemos mantener viva la memoria con este accionar, sabiendo que es una manera de sanación también. Entonces hoy, ¿dónde está anclada nuestra identidad? Una pregunta de este silencio reflexivo.
en los discursos creados ideológicamente, sabemos que el museo nació como una batalla y creó museos de bronce. Pero ¿por qué no ampliamos la misión sustantiva de ese museo creado y lo adaptamos a esta mirada reflexiva del siglo XXI? Nuestra identidad está ligado entonces a esta patria y esta etimológicamente nos vincula a esa realidad fundacional. No tenemos que romper con nuestro padre, tenemos que enriquecernos y construir desde las luces y las sombras, desde la trama y la urdimbre de cualquier tejido. No olvidemos que desde el término museo están presentes las musas. Acá todo lo nombramos en el primer día cuando presentamos la institución, que son las hijas de la memoria, y la memoria permite traer esta reflexión como madre patria. Nosotros como madre patria somos hijos de España, tenemos una hispanidad que por más de 300 años permitió la construcción de un anclaje cultural propio, autóctono, enriquecido de saberes múltiples, con las sociedades de los grupos naturales del lugar, como le gustaba llamarlos a la reina Isabel, conocida hoy como la católica, que esos naturales del lugar anclados en el territorio permitieron generar esta sociedad plural de múltiples etnias que somos nosotros hoy, ancladas en un territorio que con múltiples semillas, en una tierra enriquecida, con un humus por demás nutrido por esta interacción de identidades, de cultura, con un mismo corazón y por lo tanto una misma alma. ¿Puede ser reconocido un modo de ser argentino en la actual práctica de contar nuestra historia, considerando el pasado y el presente? Nosotros, como bien marcó el profesor Chacón, tenemos una tradición y una historia museológica que es incluso pionera en la América hispana. Durante las últimas décadas del siglo XX, incluso el ICOFON difundió en todas sus reuniones la mirada científica de la profesión y su relación directa entre el hombre, su realidad, su pasado, promoviendo esta divulgación y esta interacción pasado-futuro. Las actuales escuelas universitarias, centradas en la acción cultural, inmersas en las modas teóricas que condujeron a las tendencias inmanentistas, con la que comencé este silencio reflexivo, desdibujaron este perfil institucional y profesional que articuló el Museo Decimonónico, renegaron del germen de la semilla, no solo de nuestra patria, sino también de la profesión del ser museólogo, que confunden con un bosque enmarañado de todo tipo de acciones, efímeras muchas de ellas, eslogan, prácticas, gestiones culturales, museos realmente que son espectáculos, como bien comentamos anteriormente, incluso o desafíos. Me estoy dando cuenta que muchos programas donde me invitan a hablar desconocen los documentos del ICOFON LAN y toda una cantidad de materiales teóricos que hoy dan a la razón de ser. ¿De qué cosa? Del ICOFON LAN, por ejemplo. ¿Vio? Ay, me pasó que... ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, claro. Y es un material que fueron unas reuniones exquisitas y fuimos pioneros en crear este marco teórico. Todos acá lo conocemos, pero me encontré en las universidades que ni siquiera están en los marcos ni como bibliografía sugerida. Ay, ay, ay. Por supuesto que hay que estar predispuestos a los nuevos enfoques temáticos y miradas transdisciplinarias que permitan tejer y organizar otras lecturas interpretativas. Pero no podemos perder la práctica museológica de su razón de ser, de su semilla. Y cuando hoy comentaba, por ejemplo, el profesor Chacón, de la cena de museólogos de 1974, ni siquiera saben que existían, y quizás ni siquiera saben que existían reuniones tan importantes como las de Santiago de Chile. De ahí viene el juego de mi reflexión, y que me acompañó muy bien Carlos, aunque no sabía de lo que íbamos a hablar juntos. ¿Tradición o traición? ¿Estamos traicionando hoy en el siglo XXI nuestra profesión, rompiendo esa con una mirada despectiva y ayudando a lo que Adorno dijo que éramos un mausoleo?
o podemos recuperar la esencia y la semilla de la museología que tiene más de un siglo de marcos teóricos innovadores y que fueron la relación fundante de lo que hoy es la gestión cultural. No sé cómo estoy con el tiempo porque yo me emociono. Estamos cerrando. Muy bien. Por lo tanto, recuperemos nuestra función documental intuitiva concreta. Sabemos, como dijo Carlos, que debemos ser cuidadores y transmisores de los datos, rescatar esos retazos de memoria, pero no perdamos el alma. No seamos voluntarios e instrumentos creadores de relato, que no nos manipulen, no nos prestemos a ese juego de la ideología. Nuestros museos, que también nacieron como una política cultural, siguiendo los lineamientos revolucionarios de 1793, tienen que volver a mirarse en este siglo XXI con su pasado, sí revolucionario, pero incorporar una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, y el desarrollo que sane la memoria, que construya una identidad que no reniegue la confrontación, pero que a partir de ahora sumemos, como habían dicho ya en la mesa de Chile del 72, volver a tener una mirada que permita la interacción con otras disciplinas, que permita recuperar el rol profesional de museo, que en una de las filminas estaba... No importa. Después había una que era del rol del... Había puesto una, no importa, lo compartimos, de lo que es el rol del profesional como profesio, como un juramento de fe que nace con las primeras universidades allá en el año 1000. Por lo tanto, el rol de profesional requiere de un compromiso de alma, espíritu y cuerpo. Por lo tanto, no nos mezclemos con la liquidez de múltiples profesiones. 3 tips para pensar en esta reflexión y acompañar a el cierre de las jornadas de hoy. Recuperar no solamente el rol de profesional, sino, como bien dijo Carlos, recuperar el lenguaje propio de la disciplina. Somos museólogos, hay una musealia, hay una museografía. El curador, lo único que conozco hoy es el cura párroco de la esquina del barrio, que curaba almas, pero nuestro lenguaje español, tenemos otras prácticas asociadas a la museología. Recuperemos, podemos ser gestores de colecciones, podemos ser gestores de exposiciones, pero démosle sentido a una riqueza que incluso tenemos un siglo y un hermoso diccionario de términos museológicos que tenemos que poder difundir. Acá está la presidenta del LICOM Argentina. Y por supuesto sanemos nuestra memoria institucional, como vinimos acompañando en esta reflexión, sin entrar en el escenario de las ideologías, recuperando el pasado robado, ignorado o perdido para poder madurar como patria. Gracias a Prodemus por tratar de mantener la Asociación de Profesionales Museólogos Unidas, y gracias por este minuto de reflexión. Bueno, muy efusivo todo el trabajo. Gracias a todos los museólogos por estar acá presentes. De Patricia.